aquí hoy en esta casa de la radio tenemos dos invitados que son dos grandes amigos. Tenemos a Monique. Buenas noches, Monique. Muy buenas noches, Armando. Y a Alberto, su compañero inseparable, que también le damos esa bienvenida por segunda vez, ya que estuvo aquí en otra ocasión, hace ya tiempo, en el programa, hablándonos también, evidentemente, de lo que son esos caminos hacia adentro. Bienvenido de nuevo, Alberto. Muchas gracias, Armando. Buenas noches. En fin, que con Monique y Alberto vamos a hablar eso de caminos interiores, porque voy a dar simplemente 3 datos para que nos hagamos una idea de lo que vamos a comentar y lo que vamos a compartir con todos vosotros. 3 datos que se pueden resumir en 5.000 kilómetros, 13 meses de travesía y de tránsito y 13 países por los que ellos fueron caminando y fueron dejando en el aire un mensaje que llevaban pegadas a las mochilas externamente, evidentemente, pero que iban muy pegadas en su alma internamente, porque todo esto lo hacían por la paz. En fin, que ese camino interior y por la paz es lo que nos convoca esta noche aquí. Y desde luego lo primero que tenemos que situarnos es, Monique, ¿cómo surge esa inquietud y cómo nace esa posibilidad de hacerse realidad de que una persona de su vida dedique 13 meses a andar con un mensaje y caminar 5.000 kilómetros desde un sitio como es Roma, que evidentemente siempre está en el candelero, pero que terminaba en un lugar donde, en lugar de ser un sinónimo de encuentros y de risas, hoy en día sigue siendo un encuentro de bombas y de muchos llantos, porque el camino terminaba en Jerusalén. ¿Cómo fue eso, Monique? Pues yo estaba en un punto en mi vida buscando un cambio. Yo tenía un trabajo bastante fijo, un sueldo bueno, todo lo que es, digamos, el éxito material, pero a la vez sintiendo muy vacía adentro, ¿sabes? Buscando un sentido en mi vida. Y esta inquietud me hizo dejar todo atrás, dejar mi trabajo, dejar todo y decir, voy a buscar a mí misma, a mi vida, a una vida con sentido. Entonces, esa búsqueda, esa inquietud me llevó al Camino de Santiago. Y allí me vino como una inspiración de hacer algo por la paz, dedicar mi vida a hacer algo positivo por la paz y contribuir a algo positivo. Y allí, en el mismo camino, aprendí que hay 3 caminos muy importantes, que el Camino de Santiago a Compostela se llama el Camino de la Fuerza, donde encuentras tu propio poder y luchas tus demonios. Pues yo estaba allí haciendo eso, enfrentando mis miedos, mis prejuicios, todo. Y luego el otro camino muy importante por cada persona era el camino a Roma, que era el camino del amor. Y eso me interesó, pero no tanto. Muy bonito, pero no era una cosa, digamos, que me inspiró tanto. Pero el camino a Jerusalén, que era el camino del alma, me tiró y me enganchó inmediatamente. Y no sé por qué, era algo que sentí que yo necesitaba caminar este camino del alma, buscando a lo mejor mi propia alma, buscando lo que era el sentido de mi ser. Y eso fue el empuje, digamos, inicial, digamos, yo necesito buscar mi camino a mi propio alma, a mi ser. Y así fue. Dejé todo y que vamos ya. Que la verdad que, sinceramente, cuando uno escucha esto, dice, un camino te lleva a otro camino, ese camino te lleva a otro camino, y ese camino te ha llevado, después de tantas vueltas, te ha llevado a Cádiz. Sí. Estás ahora en Cádiz, porque claro, habéis notado, queridos soñadores, que el acento evidentemente no es muy gaditano. Claro, hay que decir que Monique, su ascendencia sus padres son libaneses y migrantes hacia Canadá. Tú ya naciste en Canadá. Sí.
Y claro, pues esa mezcla de lenguajes, porque curiosamente me comentabas de que tú estabas un poquitín en esa línea divisoria de la parte francófona y de la Sí. parte anglófona de Canadá, Sí. y todo ese batiburrillo, todo mezclado, es lo que ahora, pues claro, produce ese acento tan particular. Con el tiempo seguro, Mónica, al final terminarás diciendo quillo perfectamente. Totalmente. Con total acento gaditano. Y en el caso de Alberto, ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión para hacer ese camino? Bueno, yo más bien me vi envuelto en este camino a Jerusalén. Mi proceso había sido el mismo que Moni, pero unos años antes, 3 o 4 años antes, yo había sentido lo mismo. Me había sentido con una necesidad de cambiar. No sabía cómo, pero no era feliz con la vida que llevaba y el trabajo que tenía, y tenía sueños que en aquel entonces pensaba que eran imposibles. Y bueno, un día, pues en mi desesperación, pues me rendí a todo y digo, yo no puedo seguir viviendo así. Y no sé cómo, pero en mi vida tiene que dar un cambio ya, porque si no, no sé, no merece vivir la vida si la he de vivir de esta manera. Entonces, cuando me rendí, yo creo que fue cuando me rendí, porque a las 2 semanas fue cuando ocurrió, pues llegó a mis manos pues un libro que me abrió los ojos. Era otra manera de ver la vida. El libro era el libro de Usted puede sanar su vida, de Luis L. Hay, que te daba una perspectiva totalmente diferente de quiénes somos y de qué es la vida, para qué estamos aquí, por qué. Bueno, ya en primer lugar te decía que había una razón por la que estábamos aquí. En fin, todo esto me hizo ver la vida de otra manera y me hizo tener esperanzas de nuevo. Y me hizo sobre todo confiar en mí, confiar en la vida, confiar en mis sueños. Y desde aquel momento pues empecé a practicar y a poner y a seguir en lo que había descubierto, y poco a poco, y leyendo otros libros y siguiendo otras líneas de planteamiento, inundándome en libros de psicología, filosofía, de espiritualidad, pues fui descubriendo un camino precioso, un camino amplio, lleno de sueños que eran posibles. Y la verdad es que mi vida cambió desde aquel entonces. Entonces, a los 3 o 4 años de estar ya en esta andadura, de haber ido al Camino de Santiago una vez y de haberme metido en muchas aventuras así, para mis antiguos amigos, locuras, ¿no? Pero que para mí eran no sé. El principio de tu sanación. Sí, o sea, yo para mí digo, será una locura, pero yo estoy feliz como nada, no sé, descubriendo cada día algo nuevo. Pues fue después de estos primeros coqueteos con la espiritualidad, por así llamarlo, ¿no? Cuando en mi segunda visita al Camino de Santiago, pues me encontré con Moni. Al final del camino, en la ciudad de Finisterre, fin del mundo. O sea, Finisterrae. Sí, fin de nuevos comienzos. Y allí conocí a Moni y fue la primera vez que oí sobre su sueño de caminar por la paz a Jerusalén. Y la verdad es que me encantó la idea. Pero claro, no teníamos confianza, no nos acabábamos de conocer y ni en ningún momento se me cruzó por la cabeza de que yo pudiera unirme a esa aventura. Pero bueno, el destino, o no sé cómo llamarlo, nos volvió a unir 3 meses después, en Alemania. Ahí me había metido yo en otra aventura. Nos volvimos a encontrar en Alemania justo cuando ella iba a comenzar su camino en Roma. Pues curiosamente, Alberto, esta pequeña entrada hay que marcarla porque cuando se escuchan cosas así, uh-huh, uno piensa que tiene que ser alguien extraordinario, uno tiene que tener unas dotes como casi divinas y una visión muy clarividente para realmente empezar a creer en que hay que dar un cambio en tu vida. Pero curiosamente,
lo que estoy observando aquí es que de una vida normal y perfectamente ordenada, ya que hay que dar otro dato, tú trabajabas en Microsoft, o sea que tenías una solvencia económica perfecta, y que tú trabajabas en el mundo de los seguros, o sea Sí. que era bastante seguro. Sí, era muy seguro, entre comillas. O sea que el tema está en que mucha gente puede escuchar, nuestros escuchantes pueden llegar a la conclusión de que hay que ser alguien extraordinario, pero lo que estoy viendo aquí, que sois dos personas normales, que en un momento determinado os planteáis que hay que tomar una decisión importante y trascendental, que no sabéis a dónde os puede llegar, y no sabéis los caminos que vaya a transitar, pero lo que sí está claro es que no queréis seguir andando por el que andáis. Esa es la cuestión. Sí. Y en esa cuestión es como tú por tu cuenta y tú por la tuya, en la decisión hay un encuentro. Y en ese encuentro resulta que pasa por Alemania. Y allí nos encontramos. Ya. Nos encontramos, bueno, pues a través de una amiga común. Sí. Y bueno, ya Moni contó su sueño, me contó otra vez que, bueno, que iba a empezar y tal. Y entonces fue cuando en aquel momento sentí que eso era para mí también. O sea, fue algo que no se puede explicar si no lo vive. Fue una sensación tan clara de que era mi camino, de que yo tenía que unirme a ese proyecto y a esa idea, que bueno, que me costó además, porque tuve que dejar, en aquel momento pues estaba trabajando de nuevo, había comenzado una nueva vida, tenía una relación que funcionaba a la mar de bien, y tuve que decidir entre dejarlo todo y lanzarme a una aventura desconocida, además casi sin medios económicos para apoyarla, y arriesgar por una sensación tan fuerte que era imparable. Y con estas vibraciones en vuestras mentes, Mónica, tú también sientes que ese viaje se podía hacer ahora en común con un recién conocido, como era el caso de Alberto. Pues la verdad que yo tenía muchas dudas sobre, pues, no solamente sobre si puedo caminar con otra persona, con Alberto, porque teníamos muchas cosas en común, como los ideales de la paz, pero casi no hablamos, no sabemos cómo comunicar. Yo no hablaba entonces tanto español, solamente unas palabras, y él muy poco inglés. Entonces fue la cosa que, ¿cómo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a hablar? Y vamos a Italia y no hablamos ni italiano, ni inglés, ni español. Entonces la cosa fue un poquito difícil en esa manera de cómo vamos a comunicar. Pero más que eso es que entonces yo no sabía si quería compartir mi idea y mi sueño con otra persona. ¿Sabes? Es que yo, para llegar a este punto, yo superé muchos miedos. Y aunque yo quería caminar sola y al parecer tenía mucho valor, yo adentro tenía mucho miedo de comenzar una cosa tan diferente, un camino tan largo, una mujer sola, sin conocer todo el camino. Entonces, para llegar a este punto de decir voy a caminar, voy a empezar, yo necesitaba superar mis propios miedos y empezar. Y ahora yo tenía mis ideas de cómo quería hacer este sueño realidad. Y ahora, al empezar, viene Alberto, que quiere compartir mi sueño. Y en principio yo no estaba tan segura que quería compartirlo. Y en principio luchábamos muchísimo por las cosas pequeñas de dónde vamos a dormir. Yo quiero dormir en una pensión. Él quería ir a monasterios y pedir ayuda de los demás. Y cosas tan pequeñas que poco a poco sentí que yo estaba perdiendo mi sueño en mi camino. Y yo necesitaba un poquito arreglarme, adaptarme a su camino, aunque yo estaba caminando mi camino y él estaba caminando su camino, pero también tenemos un camino conjunto. Y eso para mí fue
difícil, porque eso significaba soltar un poquito de mis ideas, de lo que yo pensaba era mi sueño. Y eso para una persona que estaba bastante controladora, que tenía sus ideas de cómo deberían salir las cosas, fue muy difícil. Y eso fue una de las cosas que yo necesitaba aprender en este camino interior, es cómo soltar. O sea que te enfrentaste a la gran paradoja de que la mejor manera de empezar a conocerte un poco es empezar a superar toda esa serie de conflictos que otra persona, en este caso Alberto, te los puso delante de ti misma, pero en una realidad clara. Tenías que tomar decisiones y no podías postergarlas, tenías que tomarlas ya. Yeah. O aflojabas o no hacías el camino. Ya, es que más que una vez hablábamos de separar, porque es que yo no quería adaptarme tanto. Yo estaba contenta en mi camino. Pero con el tiempo que nosotros hemos dado cuenta que cómo podemos hablar de la paz, de resolver la paz entre gente, entre países, entre culturas, si no podemos encontrarlo entre nosotros dos. ¿Cómo podemos hablar de la paz interior, de encontrarte a ti misma, de escuchar, de intentar aprender de la otra persona, de otras perspectivas, de ampliar tu visión y tu perspectiva, si no podemos hacerlo entre dos personas? Y eso fue eso fue es tremendo, es fundamental. Yo creo fundamental. Que estamos, tu pregunta se queda ahora en el aire, porque realmente esa es la pregunta que nos podemos hacer los 6.600 millones de seres humanos que estamos ahora en este maravilloso planeta. ¿Cómo no somos capaces de entender al vecino? Y en nuestros soliloquios somos capaces de elevar nuestras ideas lo más sublime y con una poesía increíble, y evidentemente luego resulta que no somos capaces ni siquiera de reconocer o de ver en la otra persona una posibilidad de nuestro crecimiento. La verdad que sí, es la gran paradoja a la que también nosotros nos enfrentamos en muchas ocasiones. Y esta música perfectamente podía estar sonando cuando ibais por Turquía, porque ahora vamos a centrarnos un poco en ese dato que fríamente pues no tiene mucha sustancia, pero tenemos la suerte de que los protagonistas de esos datos están aquí. Entonces vamos a darle esa parte humana a esos 5.000 kilómetros que pasaron por muchos sitios, pasaron por muchos lugares, y además en una fecha, porque el 2003 fue un año que por una zona concreta de la zona de los Balcanes era una zona abierta en canal con unos conflictos, y la verdad que dos personas paseando por la paz, por lugares donde había que sortear francotiradores y minas, sinceramente hay que echarle mucho coraje al asunto. Entonces, anécdotas y vivencias de todas esas de las zonas más luminosas y también de esas zonas también oscuras, pues Moni, ¿cuáles son esas impresiones así más fuertes que puedes contarnos? Es que es muy difícil sacar solamente una anécdota, ¿sabes? Porque pasaron tantas cosas que me daba tanta esperanza y tanta confianza en la bondad de la humanidad, que es muy difícil sacar solamente una. Te voy a contar una que nos pasó en Croacia. Eso fue, digamos, nuestro cuarto día en Croacia, entrando en un país donde no conocemos nada, ni la idioma, ni la cultura, pero sintiendo un poquito
no el rechazo de la gente, pero que la gente son un poquito más guardados con nosotros, que mirándonos con un poquito de ojo de cuidado. Y claro, entonces eso fue en el 2002. Eso fue 2002. 2002. Empezamos el 2002. Croacia estaba recuperando de una guerra civil. Entonces hablo de la paz, era muy bonito, pero a la vez con un poquito de cuidado. Entonces, yo sentí, y creo Alberto también, Sí. esa cosa de mucho más cuidado con nosotros. Respeto, cuidado. Y como de costumbre, fuimos cuando llegamos a cualquier pueblo, muchas veces no había ni pensiones ni sitios para dormir. Entonces, muchas veces fuimos a la iglesia o el monasterio para pedir ayuda. Normalmente ayuda era un techo. Dormimos en el suelo, sobre una mesa, lo que sea, en nuestro saco de dormir, no necesitamos muchas cosas, un techo. Y Ajá. muchas veces, sí, nos ayudaron y dándonos un techo y bien. Sí, Y perdona, decíamos que íbamos por la paz, ¿no? Sí, Explicábamos sí. lo que estábamos haciendo, entonces Ya. casi siempre nos recibían bien. Sí. Y llegamos a este pueblo pequeño en la costa adriática en Croacia y fuimos también a hablar con el cura para pedir ayuda y nos rechazó en una manera bastante fuerte porque era rechazarnos en frente de su comunidad y en frente de 2 niñas pequeñas que estaban intentando ayudarnos. Entonces, cuando fuimos de esa situación, era de noche, de frío, sin lugar de dormir, la única posibilidad fue seguir caminando hasta el pueblo siguiente. Pues para llegar a este pueblo hay que caminar en una zona industrial, un puerto, ¿no? ¿Era un puerto? Un puerto, sí. Un puerto. En la playa. Ujú. En la playa. Una zona horrorosa, vamos, para caminar, llena de barro, de aceite, petróleo había en el petróleo. suelo. Ujú. Pero caminando para llegar al pueblo siguiente, pues de repente escuchamos un perro ladrando, ¿no? Sí, Y sale un guardia porque para era buscarnos, porque estuvimos traspasando. traspasando un sitio Traspasando. privado. Sí. Era una zona privada, pero entrando porque eso fue la única manera de llegar al pueblo siguiente. Pues nosotros, como de costumbre, saludamos al señor diciendo hola en todos los idiomas que conocemos. Gesticulando claro. con las El idioma manos. internacional. Y para que él se puede también ver nuestra mochila que dijo Que llevabais el mensaje. el mensaje que en croato también dijo que estábamos caminando por la paz. Pues ese señor era un señor mayor, nos señaló a entrar con él. Y nosotros no sabemos qué va a hacer porque él tampoco podía comunicar con nosotros. Él hablaba el croato. Entonces entramos así buscando la manera de explicar y gesticulando otra vez, intentando explicar que vamos al pueblo siguiente Para descansar. dormir. Ajá. Pues ese señor, solo al mirarnos, nos acompañó fuera de su pequeño casita Sí, la garita Oficina, de seguridad, la oficina claro, de que vigilancia. a un edificio al lado, que en la oscuridad en principio no lo hemos visto, y allí nos daba una habitación, un cuarto así pequeño, con 2 camas. Las camas más sucias que he visto en mi vida, porque eran, creo, donde descansaban Los guardias. los obreros que trabajaban en esa fábrica. en el puerto. Pero para nosotros, para mí, era como dándome la llave a un suite en en el mejor hotel El que mejor existe hotel. en el mundo. Porque era ser rechazado en una manera tan brusca y perder tanta esperanza y perder tanta fe. Qué fácil es perder tu fe en la gente. Y cuando estábamos caminando, los dos sintiendo bajos, es que ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede rechazarnos? Pero de repente un ángel aparece. Y este ángel, aunque no podemos comunicar ni expresar lo que está pasando, a través de nuestros gestos, a través de los ojos, a través de
de la manera más sutil de comunicar a través de la energía, nos entendió. Qué curioso, un ángel con Sí. uniforme, con linterna y Y era un perro ladrando todo un vigilante de seguridad. Pues se, sí, llama- a se ver, llamaba Miguel, además. Además se llamaba Miguel. Se llamaba Qué Miguel. cosa. Y eso fue para mí un momento, además yo lo recuerdo muy claramente porque para mí fue un momento que la vida, el universo estaba diciéndome, nunca Desconfíes. nunca pierdes tu fe en la bondad de la Del humanidad corazón humano, y sí. del corazón humano, muy bien dicho, que hay mucho más bueno en este mundo que hay, digamos, malo entre comillas. Y eso nunca, que Miguel, Micho. un hombre humilde, sencillo, hemos dado cuenta después que no tenía sus gafas, entonces tampoco Vio el letrero. vio el letrero. Entonces era un ser humano que he visto Ayudando. dos Os dos mira a los ojos personas. y ya entendió perfectamente. Dos personas Sí. necesitan dormir, necesitan un sitio Sí. y no hay que preguntar más. No hay que preguntar más. Pero hay mucha gente Sí, que claro. al ver, porque la verdad que al vernos nosotros parecían como vagabundos, Sí. ¿sabes? Ropas bastante, tú sabes, no sucias, pero no había tiempo de lavar las ropas cada día. Entonces, aspecto, digamos, un poquito más descuidada Sí. que lo normal. Pero, aunque así, este hombre vio detrás de las apariencias y llegó a nuestro corazón y abrió su corazón y arriesgó un poquito para ayudar a dos extranjeros. Pues nada, acabas de decir la mejor manera para que no haya extranjeros. Cuando uno abre el corazón a otra persona, no hay extranjeros, porque son dos personas que se encuentran, pero Eso. no hay una situación de supremacía de uno sobre el otro, hay una igualdad. Y en ese nivel de igualdad, pues claro que todos fluye de Sí. una manera muchísimo más humana, Sí. evidentemente. Luego Micho llamó a un amigo que hablaba inglés, un poquito de italiano, entonces comunicamos con más claridad, entonces su importancia en nuestra vida en ese momento, y luego quería darnos comida, Bueno. dinero, es que por Dios, nada, nosotros, me gustaría darte todo lo que tengo en mi cuenta de ahorros por este Por este detalle. acto de humanidad. Ah. Y también me imagino que las sombras, y que también en tanto camino también tienen que aparecer las sombras. Y esas sombras, ¿cómo fueron, Alberto? Bueno, yo creo que además la historia que ha contado Moni me lo pone perfecto para responder a tu pregunta. Una cosa que en este camino fue, como Moni ha dicho, fue especialmente superar miedos. Y cuando nosotros veíamos que la intención de la gente normalmente era ayudar, y cuando nos encontrábamos con gente que nos rechazaba, además a lo mejor de una manera en algunos casos bastante brusca, aunque eran los menos casos, pero ocurrió alguna vez, nos preguntábamos ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente, si realmente es como nosotros pensamos, si la gente es buena en esencia, ¿por qué rechaza? ¿Por qué comete actos hostiles o actos que no son benéficos, por así decirlo, ¿no? Entonces yo llegué a mi conclusión, que la conclusión era precisamente que era por miedo, ¿no? Y además hubo una historia que contando anécdotas que me abrió los ojos mucho a esto, ¿no? Y fue que otra noche que llegamos a una ciudad de Italia que se llama Palmanova, una ciudad fortificada que tiene forma de estrella, una preciosidad de ciudad medieval. Llegamos por la noche cansados y tal, y íbamos en la misma situación, íbamos buscando la iglesia para pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda para dos peregrinos que caminaban por la paz. Entonces nos metimos por una calle oscura, porque nos indicaron que la iglesia estaba en esa dirección, y nos metimos en una calle oscura, no sé, las farolas no funcionaban, y vimos que una sombra enorme avanzaba hacia nosotros, del otro extremo de la calle, y era un señor, cuando ya más de cerca, era un señor grande, casi 2 metros, así de anchas espaldas y demás, y entonces nos dirigimos a él, pues con toda la buena fe del mundo, y le preguntamos en italiano, ¿no? Perdone, ¿puede indicarnos dónde está la iglesia? Pero antes de terminar,
este hombre hizo un gesto con la mano y nos dijo, dejadme en paz, en italiano, ¿no? ¿Qué sé yo? Y siguió para adelante. En ese momento que nosotros íbamos con el corazón abierto, ¿no? Así con nuestra ilusión, tal, pum, recibir ese mazazo. La verdad es que a mí me hundió por un momento, ¿no? Digo, ay, Dios, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Qué le hemos hecho, no? Y tampoco. Y Moni me decía, tú ni te preocupes, vamos para adelante. Entonces volvimos a la plaza, volvimos a la luz, al centro de la plaza, a la estrella, y seguimos caminando buscando la iglesia, cuando entonces escuchamos una voz detrás nuestra. Y nos volvimos y vimos que era el mismo hombre que nos había rechazado un momento antes. Y se acercó a nosotros, así con los ojos un poco, incluso temblones, yo le noté, la voz así, en un tono mucho más bajo y conciliador. Y se acercó y nos preguntó, ¿qué es lo que queréis? Y le dijimos, pues estamos buscando la iglesia. Estamos buscando la iglesia, somos peregrinos, le enseñamos el cartel. Pero yo ya era consciente de que él lo había visto. Y nos dijo, seguidme. Nos cogió casi de la mano y nos llevó al otro extremo de la plaza donde estaba la iglesia. Él llamó a la puerta, él habló con el cura, le explicó nuestra situación y nos dejó allí y con buenas noches y con lágrimas, en los ojos para todos, para él y para nosotros. En ese momento me di cuenta de qué era lo que había ocurrido. Él había visto dos sombras en la oscuridad con bastones, ¿sabes? Y había tenido miedo, simplemente. Y yo creo que esa es la respuesta al por qué hay gente que, como todos nosotros, en esencia, somos muy buenos, somos gente con un corazón, como tú decías, que somos todos iguales en eso, en el corazón humano es bondadoso. Porque hay gente que reacciona de esa manera, ¿no? De maneras hostiles, y es simplemente por miedo. Porque tienen miedo a la situación, tienen miedo a lo desconocido y demás. Y esto, la verdad que parece que estamos trazando puntos de encuentro para terminar en una cuestión que también es interesante, porque yo ya conozco un poco de este dato que para mí es importante y que quiero evidentemente compartir con todos vosotros, claro. Y la cuestión es que para entrar en Israel, para entrar en Jerusalén, tuvisteis que dar una vuelta inmensa porque llevabais un cartel que ponía Caminando por la Paz. Y resulta que ese lugar, que es la cuna histórica por donde todas las grandes religiones monoteístas han encontrado como un punto de encuentro, que volvemos a enfrentarnos a otra paradoja. Como un lugar santificado por tantas religiones es el lugar donde hay más cadáveres por metro cuadrado, el lugar donde hay más odio por cada centímetro cuadrado, el lugar donde hay menos diálogo por cada milímetro cuadrado. Es una contradicción, es una situación tan anacrónica que evidentemente nos tiene que poner, nunca mejor dicho, en marcha ese camino interior. Pero la anécdota curiosa es, ¿qué tuvisteis que hacer para poder entrar en Jerusalén, que era al final el destino de ese tránsito que os llevó durante tanto tiempo? ¿Cómo fue eso, Mónica? Pues te voy a decir que Israel para mí fue una experiencia inolvidable. Curiosamente, que la frontera entre el Líbano y el Israel fue la única frontera que no podemos cruzar andando. Necesitábamos coger un avión desde el Líbano al Chipre, del Chipre al Tel Aviv, en Israel, y luego un tren al norte de Israel para seguir el camino. Pero nosotros queremos hacerlo de esa manera y no entrar por Jordania y Palestina, porque yo soy una mujer árabe, una mujer libanesa, con la oportunidad de conocer el lado israelí de la historia, que eso es un punto de vista, una experiencia que muy pocos tienen, ¿entiendes? Entonces yo quería ver los, entre comillas, los demonios que todos los árabes dicen que son los israelíes. Yo quería verlos con mis propios ojos. Yo quería ver su manera de vivir. Yo quería ver ese país que se llamaba Israel y conocer su gente.
Pues para mí, vi, y no solo vi, porque vi, la vida allí es niños de 15, 16 años andando por la calle con su arma. Metralleta, con su soldados. Sí, ¿no? son soldados, pero no son soldados, son Niños, niños. sí. Porque todos los soldados mayores de 20 y tantos años están en la frontera luchando en Palestina, que eso es otra locura. Pero para mí fue ver su manera de vivir y sentir su miedo, ese terror que esa gente vive en día a día. Eso en las noticias no se ve. Ve muy claramente el lado palestino. Es muy, muy fácil sentir compasión y evidente. amor para el lado palestino. Mucho más difícil encontrarlo, menos sentirlo por los israelíes. Y era hablar y conocer algunos israelíes que vivían allí para darme cuenta que ellos también son seres humanos, ellos también tienen sus miedos tan profundos, ellos también piensan que están haciendo lo mejor para su pueblo, pero están haciéndolo de una manera tan negativa que no está ayudando a nadie. Ellos también están buscando esta paz interior, pero están cogiendo el camino más difícil, que es el camino de la guerra. Pero eso es un camino también. El camino de la paz a veces nos lleva por caminos de conflictos. Y ellos están allí, pero sentí también la fatiga de su gente. Sí. No es un pueblo, digamos, de arrogancia, de confianza. No sentí esa confianza. Sentí una gente cansadas. Cansadas, que también querían la paz, pero desconfiaban tanto, no sabían cómo, están tan entrenched en sus posiciones, están tan estancados ahí estancados en sus posiciones que es muy difícil salir de ellos. Pero para mí, no sé, al hablar con algunos esos gentes que conocemos allí, sentí mucho más esperanza. Aunque parece difícil creer que hay un movimiento de gente que ahora no se ve en las noticias. Hay un movimiento muy fuerte de gente que están intentando, de gente ordinaria como tú, como yo, intentando ver más allá del conflicto, del dolor, de la venganza y buscar lo que unen esa gente. Y son madres, son padres, son hijos, son gente que han perdido muchísimo, han dicho ya, no más. Yo quiero buscar lo que une, no que nos separan. Porque los políticos y mucho más pueden buscar muy fácilmente lo que nos separan. Hay muy poca gente que están buscando lo que nos unen. Y esa gente ordinaria, extraordinaria. Pues sí, gente ordinaria, pero que tiene un corazón extraordinario. Totalmente. La verdad que sí. Eso es lo que me daba la esperanza. Sí, pues sinceramente que eso nos lleva a una situación que nos conecta a todo. Nos conecta al día que hoy, como comentaba al principio, 4 años de cómo esa intolerancia, de cómo ese miedo es capaz de pagar a un emisario tan cruel como la muerte para que hable por ti. Y tan difícil cuando lo más fácil es abrir el corazón y escuchar música como esta. Pues aquí están todos los elementos necesarios para que podamos llevar a la realidad esa inquietud que nos ha comentado Mónica. El susurro de los pájaros, ese aire que nos recuerda que el mar está ahí y el mar no se para, sino simplemente nos da la posibilidad de que en el camino podamos encontrar lo que está en la otra orilla. Y realmente vuestro camino, en cierta manera, ha sido eso, salir de uno, encontrar al otro, encontrar a todos, converger con esa inquietud. Y en tu caso personal, teniendo en cuenta que
que también España es un país de migrantes y un país que ahora empieza a recibir, cuando de aquí han salido muchísimas personas a otros países. Realmente escuchar la música que nos lleva a un mundo árabe, a un mundo que ahora va casi ineludiblemente con el sello del extranjero, del que hay que desconfiar, del terrorista potencial. Evidentemente, más que nunca la música nos tiene que transmitir ese aire de esperanza que nos has hecho en ese comentario. Bueno, pues el tiempo parece que vuela, ¿eh, Alberto? Pero todavía nos queda algo interesante que no se puede quedar en el tintero, de ese encuentro individual por vuestro lado, con esos puntos de cierta contradicción y lucha interior. Resulta que al final se converge todo en esa inquietud que hoy es vuestra realidad, pero fruto de esa inquietud ha surgido lo más maravilloso que hay ahora en vuestras vidas, aparte de vuestro trabajo interno personal, que es un ser que se llama Silvana. Sí. ¿Cómo fue eso, Alberto? Bueno, fue que lo que empezó siendo un camino caminado por dos desconocidos fue poco a poco convirtiéndose en una amistad, y con el tiempo terminó convirtiéndose también en algo romántico. Surgió el amor. Y no todos fueron conflictos, como podéis imaginar. Y al final del camino, con toda la experiencia que tuvimos, pues decidimos seguir caminando, porque al final el camino nunca termina, obviamente, ¿no? Jerusalén fue solo un punto y aparte. Y en ese camino, pues al final, pues nuestra unión, pues trajo al mundo, pues una niña maravillosa, que es nuestra hija de 4 años, Silvana, a la que mandamos un saludo desde aquí. y sí. Y que curiosamente nació el día que nació ella, ¿no? Sí, ella nació el mismo día en que... empezamos a caminar juntos. Sí, el mismo día que caminamos juntos. Empezamos a caminar juntos el 5 de diciembre del 2001. Y ella nació el 5 de diciembre del 2003. Exactamente. Precisamente 2 años después. Sí. Es como otra persona que ahora también participa de vuestro camino. Sí. En nuestro camino. Estamos caminando juntos. Seguimos caminando ahora con una persona más. Pues no, la verdad que, bueno, me imagino, queridos soñadores, me da la impresión que después de este ratito de radio que hemos compartido, os va a dar un ataque irremediable de empezar a caminar vosotros en alguna dirección. Lo que sí creo que ha quedado claro es que personas normales pueden hacer cosas extraordinarias, y que esas personas extraordinarias en su vida cotidiana pueden transmitir, desde luego, cosas que a priori parecen impensables. Pero desde luego aquí tenemos un caso real y concreto de que andar empieza con un paso. El siguiente es continuar, y así se hace el camino. No es así de sencillo, un paso después de otro. En fin, que vamos a tener que ir terminando, y creo que la verdad que se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, pero una no quiero que se quede, porque el proyecto del libro, un libro que se va a editar cuando encuentren ese punto necesario para que ese proyecto se haga realidad, que es un editor que además también tiene que ser bilingüe. Pues cuando se encuentre ese libro saldrá al aire, pero lo que ya sí está en internet es una página que os voy a decir, donde apuntan un montón de vivencias y experiencias que han dado forma a lo que es su realidad, a lo que es su vida presente aquí y ahora. La página es www.caminandoporlapaz.com. Ahí podréis ver y podréis escuchar también la primera entrevista que hice yo a Alberto
hace 2 años, cuando todavía tenía fresca en la memoria todas esas vivencias que hoy hemos compartido con vosotros. Familia, la verdad, buena invitación para que nos demos cuenta de que lo que hoy consideramos que es imposible, mañana puede ser algo cotidiano en nuestras vidas. Mónica, Alberto, ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este rato. Ha sido la nuestra. Y pues Muchas eso, gracias. el mensaje, caminar Sí, por la paz. eso. Se empieza cuando nacemos y continúa, creo que continúa hasta después de la muerte, que es como pasar a los comerciales. El programa continúa. Familia, con esta música maravillosa os dejo y os emplazo a que el martes que viene podamos encontrar en este camino, que es de la radio, el camino de siempre besos y abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias.